pues, por ejemplo, solo como ejemplo, Patricia Janiot, la co-conductora de noticieros en Univisión, en ese mismo sentido de Jorge Ramos, criticando al presidente por, dicen ellos, tomarle el lado de los dictadores, y le circulan una fotografía brutal en donde se le ve muy sonriente mientras parece entrevistar a Augusto Pinochet, el dictador chileno. Creo que es un debate muy interesante el que abre el presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que anuncia y lo que está generando, las olas que está generando en Latinoamérica. Yo comparto lo que dice Meme porque además tú lo has dicho aquí en Sin Censura, a Estados Unidos no le conviene bronquearse en este momento histórico por el tema migratorio con México. Así es, y lo que es más, mira, yo creo que esto te demuestra una vez más hasta qué punto la Casa Blanca y el Departamento de Estado y el Congreso les preocupa más los problemas de carácter interno. Tú sabes bien, lo hemos comentado, que si el presidente Joe Biden sigue dudando hasta este punto sobre la posibilidad o la conveniencia de invitar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, es porque tiene la vuelta de, de la esquina las elecciones de medio término. Pero hay un factor a tomar en cuenta. Yo creo, y esto es, va a ser, yo creo que esto es un, digamos, que es una variable dentro del análisis que hay que ponderar. Fíjate que si la Casa Blanca, si el presidente Biden decide que tiene carácter más prioritario el resultado de las próximas elecciones de medio término, habrá desperdiciado una gran oportunidad para consolidar su liderazgo a nivel hemisférico. ¿Y quién va a asumir ese rol? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya de hecho muchos vaticinaban, incluso desde círculos conservadores, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se iba a consolidar como líder regional. Y si tomas en cuenta que aproximadamente en estos momentos hay 11 países que ya, digamos, que tiran hacia la centro izquierda, hablo de países como Cuba, Venezuela, Chile, Perú, y acuérdate que en octubre vienen las elecciones en ese gigante que es Brasil, y es muy posible que Lula retorne al poder. En Colombia también hay cita con las elecciones y es muy posible que Gustavo Petro también asuma el poder de izquierda. Por lo tanto, tienes a un subcontinente pintado de rojo o del color que le quieras poner, y se consolidaría como líder regional Andrés Manuel, lo cual le daría un poder de interlocución sin precedentes frente a Estados Unidos. Eso no es moco de pavo, no hay que ignorarlo. Y yo creo que el Departamento de Estado, incluso me atrevería a decir que hay en estos momentos análisis contrapuestos, porque seguramente el Departamento de Estado sí que está viendo esto, cómo en el subcontinente se están realineando las alianzas políticas, y cómo el presidente Joe Biden está entrampado por este dilema de no permitir que los republicanos recapturen las dos cámaras en noviembre próximo. Entonces, yo creo que esta encrucijada que tiene Biden ante sí son de las encrucijadas que ponen a prueba a los verdaderos estadistas. Desde mi punto de vista, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha demostrado que está a la altura de un gran estadista, porque el argumento que remachó hoy en la mañanera, pues eso, señores, tenemos que dejar atrás la política de exclusiones y apostar por una inclusión. ¿Por qué? Porque nos conviene a futuro. China está avanzando. Es increíble, de verdad. El último reporte del pasado 4 de mayo del Congreso, que por cierto nadie menciona, vaticina que China ya tiene, fíjate que desde el 2015, Vicente, China ha invertido aproximadamente 250 mil millones de dólares en América Latina, y sigue siendo uno de los principales socios, por ejemplo, de Venezuela, de Brasil, de Argentina. La presencia de China está ahí y va a seguir creciendo. Y cuando el presidente habla de cómo China está avanzando,
Pues es que hay datos duros que lo corroboran desde el propio Congreso de Estados Unidos. Ahora, te doy estos datos duros, te doy este argumento que ofreció el presidente, te doy el análisis que seguro está en el Departamento de Estado, y en eso escuchas argumentos como el de Jorge Ramos, ateniéndose al viejo latiguillo retórico de cómo es posible que vayan a invitar a ustedes a torturadores, dictadores, déspotas, tiranos, cuando Estados Unidos no puede lanzar la primera piedra. A ver, Tenemos, además, Jaime, que sí, no nos hagamos pendejos. No fue Obama el que invitó a Raúl Castro. ¿A qué cumbre fue? ¿Fue de la Cumbre de las Américas? No sí, claro. recuerdo. Sí, Pero sí, fue, sí. no Barack Obama, si no es que se desvivió en elogios, sí abrió una importante senda de diálogo. No me vengan ahora que a los que tanto les han dicho dictadores no se les invita a la fiesta. Pues ya los había invitado Estados Unidos en algún momento, dejémonos de tonterías. Claro, y además en aquel entonces a Barack Obama hubo un encuentro, intercambio de pareceres con presidentes, por ejemplo, Lula de Brasil, en aquel entonces le advirtió a Barack Obama que el que se estaba aislando de todo el continente era Estados Unidos por seguir con esta política de bloqueo contra Cuba. De ahí es que Barack Obama toma la decisión de normalizar las relaciones y se pone al descubierto, esto es poco sabido, se pone al descubierto una negociación secreta que aparece, por cierto, en un libro muy bueno que se llama Back Channel to Cuba, algo así como Por la puerta trasera, que habla de estas negociaciones en secreto, de cómo Estados Unidos, a pesar de tener esta política de bloqueo, ya había entablado, había tanteado el camino de la negociación, pero con Barack Obama, cuando le reclaman desde América Latina que se está quedando solo, encomienda a Roberta Jacobson, en aquel entonces subsecretaria de Estado para el Hemisferio, a iniciar junto con Ricardo Zúñiga, que era uno de los principales asesores de Obama, a iniciar ese proceso de descongelamiento que ya sabemos torpedeó después Donald Trump y que yo no entiendo por qué reemprendió Joe Biden. Así es que la historia está ahí, los datos están ahí y yo no sé cómo periodistas que se dicen periodistas de raza no toman en cuenta todos estos elementos históricos, contextos, cifras, para entender que lo que está en juego va más allá de sus egos y va más allá de sus prejuicios, unos prejuicios que ya se quedaron muy en el pasado, prejuicios que surgen sobre todo de Miami, querido Vicente. Así es. Y bueno, pues a mí me pareció también interesante